Muy bien, sean todos bienvenidos, hermanos. Después de esta alabanza, después de este bello momento en el que tomamos la Santa Cena, pues nos disponemos a escuchar de la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 36. Y lo vamos a leer todos juntos. Es un solo versículo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo ubicamos? Amén. Dice así Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y en este momento te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe para entender lo que quieres transmitirnos el día de hoy con toda esta palabra, con este tema. Señor, te damos gracias y te rogamos que transformes nuestros corazones, que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para obedecerte, Señor, en todos tus mandamientos, Señor, en todas tus ordenanzas, Señor, que has puesto, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense, quiero empezar este mensaje con una pequeña fábula o parábola. La fábula consiste en que había una vez un hombre que compró a un pequeño cachorro y, como mucha gente hace, lo amarró ahí con una cadenita y con una estaca. Y el perrito, como cachorro, pues se quería mover y la cadena se lo impedía. Entonces pasó el tiempo y el cachorrito dejó de intentarlo. Pasaron los años, el cachorro se convirtió en un perro grande y fuerte. Y era capaz de arrancar la estaca con facilidad, pero sin embargo, ya no lo hacía. Y ya no había necesidad de amarrarlo. El perrito, ahora ya un perro grande, seguía caminando únicamente en el espacio que alguna vez la cuerda y la estaca le habían permitido moverse, y ya no salía de la misma área y del mismo punto. Ya no estaba atado por la fuerza de una cuerda, sino por la fuerza de un hábito y de una costumbre que se había convertido de algún modo, había condicionado al perrito ya a una especie de esclavitud, por decirlo así. Yo creo que es conocida esta fábula para muchos de nosotros. Y la realidad es que no solamente es una fábula. Muchos cristianos viven en una situación parecida a la del perrito. ¿Por qué? Porque muchos creyentes ya han sido salvados por Cristo, pero siguen atrapados en los mismos hábitos que aprendieron y siguen dando vueltas alrededor de los mismos pecados, las mismas reacciones, las mismas actitudes, los mismos conflictos familiares y las mismas heridas. No viven como esclavos porque Cristo los haya dejado cautivos, sino porque han aprendido a lo largo de muchos años a vivir encadenados aún sin necesitar una cadena. Entonces hoy queremos ver cómo los pecados recurrentes
Los pecados que se repiten se convierten en patrones destructivos que afectan no solamente a una persona, sino a toda una familia. Y como es únicamente el Señor Jesucristo el que ofrece verdadera libertad. El pecado repetido termina convirtiéndose en un castillo, en una fortaleza invisible que nosotros mismos construimos con nuestras decisiones y con nuestros hábitos. Ahí cerca del versículo que acabamos de leer, Juan 8:34, síganlo con la vista, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que, hermanos, el pecado rara vez comienza como una cadena visible que esclaviza. El pecado más habitualmente comienza con una decisión que se vuelve costumbre, que no se corrige y finalmente provoca un encierro mental. Es también como la parábola del elefante en la sala, que es parecida, ¿verdad? Que eso es tener un bebé elefante en una sala y se ignora, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, se sigue ignorando y el elefante va creciendo. Y se sigue ignorando hasta que ya ocupa toda la sala y ya no hay movilidad, ¿verdad? O sea, ya se vuelve todo un problema porque se ha ignorado el problema. Ejemplos como esto pues están el enojo constante, la crítica permanente, el orgullo reflejado en una falsa sensación de tranquilidad, el resentimiento que se refleja en negligencia espiritual, la mentira pequeña que se vuelve un sistema de vida y un hábito constante, la inmoralidad oculta, como el consumo secreto de pornografía o de otro contenido sexual que no se debe de tener. Y muchas personas lo que responden es: yo soy así. Así nos llevamos en mi familia. Recuerdo una ocasión, una esposa de un pastor que le gritaba muy feo a su esposo. Y hubo alguien que le dijo: oiga, hermana, pues no cree que no debería gritarle así a su esposo. Y la hermana contestó: si supieras cómo nos llevábamos en mi familia. Y esa fue su respuesta. O sea, la justificación de su hábito, ¿verdad?, basado en una supuesta legitimidad, porque así era su familia. Y esto pues no debe ser así. Dios nunca llama identidad a lo que Él llama esclavitud. Hay cosas que Él dice que están mal y están mal. Y hay cosas que dice que están bien y están bien. No es como hoy en día que la gente con toda facilidad te dice: ¿quién es el que sabe qué es lo bueno y es lo malo? ¡Oh, qué gran sabiduría! Y ya, no hay ninguna medida de nada para nadie. Y eso es la receta para el fracaso moral. Él ha establecido claramente en la palabra de Dios el camino que debemos recorrer. Y es que, hermano, piense en las siguientes preguntas. La primera: ¿qué pecado aparece una y otra vez en mi vida? La segunda: ¿hay alguna batalla que llevas años peleando sin victoria? La tercera: ¿lo que se tolera a lo largo del tiempo termina dominando a la persona o a mi persona?
por decir el caso de cada uno de ustedes. Los pecados personales terminan afectando a toda la familia. Esa es otra realidad. Los pecados personales no se quedan en una persona, afectan a todo el sistema familiar. Vayamos a otro versículo que está en el libro de Gálatas, 1 y 2 de Corintios y luego Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Tan simple, tan sencillo como lo que dice ahí. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que, hermanos, nadie peca, aunque ese pecado sea secreto, nadie peca completamente solo. El pecado siempre tiene ondas expansivas, consecuencias que luego se vuelven visibles. Nunca piense, nunca crea, hermano, que aun cuando nadie sepa o cuando diga es cosa mía o así soy yo, las cosas no van a ir más allá o no van a afectar a alguien más. Porque, hermano, su pecado no solo es cosa suya. Lamentablemente, sin quererlo, sin desearlo, pero de forma irremediable, se vuelve asunto de todo el núcleo familiar. Así que nunca piense, cuando se trata de pecado, es cosa mía. Los demás no tienen por qué meterse. Los demás son otra cosa. Yo soy yo y ellos son ellos. Esos son aspectos falsos de los cuales tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la familia que amamos y la cual nos importa. Cuando un padre, por ejemplo, vive dominado por el enojo u otro tipo de pecado, no nomás va a sufrir él, o no solo las consecuencias se van a reflejar en él. La esposa va a sufrir. Los hijos van a aprender y a crecer con miedo, con inseguridad. El ambiente del hogar se va a contaminar, se volverá lleno de resentimiento. Se construirá un ambiente de esos típicos caldos de cultivo que generan traumas en los niños y los persiguen durante toda su vida. Eso es lo que se genera. Y luego, lamentablemente, al pasar de los años, llega la lamentación, llega el arrepentimiento. Y sí, claro, gloria a Dios que el Señor nos perdona, pero a veces las consecuencias siguen esa onda expansiva. Cuando existe una adicción, sea cual sea el tipo de adicción, porque normalmente cuando hablamos de adicción siempre hablamos solamente de drogas, y luego como nadie tiene una adicción a las drogas, ¿verdad? Pues entonces eso es para otras personas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de adicción hablamos de una amplia gama de conductas muy nocivas en el ser humano. Cuando existe una adicción, toda la familia carga el peso. Y alguien pudiera decir, es que la adicción no es pecado, es una enfermedad. Y viene el discurso psicologizante, ¿no? Es una enfermedad y no pasa nada y necesita tratamiento, ¿verdad? Pero realmente toda adicción implica que el ser humano que ya es cristiano está mostrando que el Señor Jesús no es suficiente para él. Y entonces sí implica algún elemento de pecado. Porque prefiere satisfacer todavía su propia carne a someter su propia carne por el poder del Espíritu Santo. Entonces, las adicciones en el contexto del cristiano también es necesario que las observemos y pensemos qué es lo que me hace comportar así. Y cuando hay esto, toda la familia carga el peso. Se transmiten patrones familiares destructivos y frecuentes. Se transmiten generaciones de violencia verbal o de otro tipo de violencia. Por eso
es importante controlar nuestra boca. Por eso el Evangelio nos habla de que el dominio propio empieza por lo que decimos. Se generan también generaciones que pueden ser infieles, generaciones de alcoholismo, de abandono emocional, de resentimiento. Y eso es lo que termina sucediendo. Y hermano, no se trata de maldiciones mágicas que se pasan así simplemente como una especie de maldición vudú o algún tipo de cosa así. No, son patrones aprendidos a lo largo del tiempo que pasan de una generación a otra. Una madre embarazada prematuramente es muy probable que origine a una hija que caerá en el mismo error si no se ponen las cosas en las manos de Dios a tiempo. Si no se le entrega a Cristo todas estas cargas. Muchos hijos, lamentablemente, terminan haciendo muchas de las cosas que juraron que nunca iban a hacer. Y sin embargo volvieron a caer en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque existen patrones que nunca se confrontaron, nunca se cuestionaron. Y esos patrones terminaron reproduciéndose. Esos patrones se trivializaron. No es nada, no pasa nada. No tiene nada que ver. Él ya sabe, él es maduro, él es madura. Y las cosas siguieron su propio camino. Pero el Señor revela las cadenas, porque a veces ni cuenta nos damos que estamos encadenados. Y el Señor revela las cadenas para poder romperlas, para poder orar específicamente por el rompimiento de ese patrón. Acompáñenme al Salmo que está aquí, Salmo 139, 23. Salmo 139, 23 dice de la siguiente manera, sígalo ahí con la vista. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuándo ha orado alguna vez diciéndole al Señor, examíname, revélame, dime en qué estoy mal? Porque otra vez este es parte del síndrome de la oración de pliego petitorio, ¿verdad? Otro aspecto más descuidado, ¿verdad? Tal vez en nuestra oración, que no le pedimos al Señor que nos revele cuáles son las cadenas invisibles que están en nosotros para poderlas quebrantar con el poder de Dios. Y es que la libertad comienza con la honestidad. No puede haber sanidad donde existe negación. No puede haber sanidad donde existe negación. Pero tampoco podemos caer en la honestidad cínica. Sí, así soy. ¿Y qué? Sí, así soy. ¿Y qué quieres que haga? Sí, así soy, yo sé. Y luego, pues sí, eso ya es honestidad cínica. La honestidad nos debe servir para dar pasos en la dirección contraria de aquello que reconocemos. Algunas excusas comunes son decir, no es tan grave. Decir, la vieja confiable, todos lo hacen, la vieja confiable. ¿Verdad? O la otra, es que yo tengo carácter fuerte. Cuando en realidad lo que no tiene es dominio propio, control de sí mismo. O simplemente así reacciono. O es que son mis hormonas. ¿Verdad? Muchas
personas, ¿verdad?, recurren también a esta razón. O es un asunto personal. Nadie se meta, yo me lo arreglo. Pero el Espíritu Santo expone aquello que nosotros queremos justificar cuando nos ponemos en la disposición correcta. Y ahora vuélvase a preguntar, pregúntese de nuevo, ¿qué conflicto se repite constantemente en mi hogar? ¿Qué pecado aparece una y otra vez? Vuélvaselo a preguntar. ¿Qué actitud daña a quienes supuestamente les digo que los amo? ¿Qué estoy justificando y reproduciendo constantemente en lugar de reconocerlo y arrepentirme y pedirle a Dios que me dé la fuerza para cambiar? Y muchas veces la familia entera conoce el problema, excepto quien lo está alimentando. Todos se dan cuenta, todos saben, y a veces todos se callan. Y así, que el mundo ruede, que siga el problema haciéndose más grande. Pero Cristo tiene poder para romper patrones. Para eso estamos aquí, porque creemos que en la sangre de Cristo hay poder. Creemos que en la cruz hay poder. Y poder para romper todas estas cadenas que nos han esclavizado y las cuales ni siquiera somos capaces de ver muchas veces. Y la libertad comienza cuando dejamos de señalar a otros y comenzamos a examinarnos delante de Dios. Porque siempre es común. Es que mis papás me maltrataron. Es que mi mamá no me atendió. Es que mi papá no me cuidó. Es que mi abuelito. Es que Hernán Cortés, así en México. Así. Es que Hernán Cortés. Es que los gringos. En México nunca tiene la culpa, ¿verdad? Tienen la culpa Hernán Cortés, los gringos, ¿verdad? Todos los extranjeros son los que se han encargado de tener a este país en la ruina. Pero nunca la responsabilidad del mexicano. Bueno, algo parecido. Se me... Vamos ahora sí a ver el siguiente versículo. Se cambió, ¿verdad? Sí. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4 dice así, sígalo con la vista, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo tiene poder para romper patrones de años. Quite de su mente la idea de nunca cambiaré, siempre las cosas serán así, o no hay nada que se pueda hacer, o mi familia ha sido siempre así, es que aquí estamos en un barrio muy feo y por eso estamos mal. No, en Cristo hay poder. El Evangelio no solamente, hermano, perdona pecados. El Evangelio transforma vidas. Sí lo sabe, ¿verdad? Cristo ha permitido que usted venga aquí para que salga cuando Dios los llame a su presencia de una forma muy distinta a la que llegó aquí por primera vez. Entonces no se trata solamente de salvar almas.
Se trata de transformar vidas. Deje que Cristo transforme su vida. Deje que Cristo rompa las cadenas invisibles que tienen esclavizándolos. Cadenas de todo tipo, de resentimiento, de adicción, de violencia, de inmoralidad. Lo que la disciplina humana, lo que la psicología humana no pudo o no puede cambiar, el Espíritu Santo puede transformar. Vea usted el ejemplo bíblico de Pablo. Pablo era malvado. Pablo creía que en medio de su maldad servía a Dios. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo dio el consentimiento para que asesinaran a creyentes en Cristo. Él mismo declara en Hechos 22:20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ese era Pablo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Fue transformado por el poder de la gracia de Dios. No solamente perdonado y redimido, sino transformado y comisionado. Y se le dio un propósito que fue predicar a los gentiles. Y ahora realmente, si usted lo piensa así, de alguna manera podemos decir, estamos aquí por la predicación de Pablo. Si usted lo retrotrae, ¿verdad?, hacia la historia. Porque Cristo le dijo, ve y predica, quiero que seas apóstol entre los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Dios tiene poder. Recuerde casos como este, vaya a la palabra y créale a la palabra y nunca se rinda de seguirle creyendo a pesar de los aparentes fracasos que pueda enfrentar. La pregunta no es qué tan fuerte es tu problema. La pregunta no es qué tan fuerte es tu cadena. La pregunta es qué tan poderoso es tu Salvador y si le crees a las promesas de tu Salvador. Esa es la pregunta importante. ¿Le crees a Dios? Ya hemos dicho en otras ocasiones, decir, creo en Dios es muy fácil. Cualquiera te dice creo en Dios. Pero creerle a Dios, creer lo que Dios ha dicho, ahí está el asunto. Cuando Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo con Sara, a los 90 y tantos años, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Creerle a Dios, ese es el asunto. La libertad debe mantenerse mediante nuevos hábitos espirituales. Si usted ya tuvo la bendición de ser libre de algunos aspectos o de todos, de acuerdo con la providencia de nuestro Dios, esa libertad debe de mantenerse. Vayamos a este versículo. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Romanos 13, 14. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No basta con abandonar un pecado, en el sentido de que todo pecado deja un vacío. Y es que finalmente el pecado es una respuesta equivocada a una necesidad real. Entonces, cuando se quita el pecado, tiene que ser sustituido por otra cosa, y eso lo provee el Señor. Si abandona el enojo compulsivo, si siempre vive enojado,
Cultive mansedumbre. Investigue qué es la mansedumbre. Pídale a Dios mansedumbre. Si usted tiene crítica crónica, aprenda a bendecir. Si abandona la inmadurez y el infantilismo, aprenda el autocontrol, el dominio propio y el perdón. Si abandona la indiferencia espiritual, cultive la oración, cultive la lectura de la Biblia. Si abandona el resentimiento, también practique el perdón. Sustituya aquello que abandona. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si se agarran a satisfacer los deseos de la carne, se van a encontrar con esta parábola del elefante, ¿verdad?, en la sala. Va a ser alimentado y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, hasta llegar a un punto en el que ya no se va a saber qué hacer. Hasta todo rimó, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, la victoria cristiana no es un evento. La victoria cristiana es una caminata diaria. La victoria cristiana no es una sola fecha. La victoria cristiana es una forma de vida. Para ir cerrando este mensaje, vayamos a este versículo. Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay familias cristianas, desgraciadamente, enteras, cargando pesos que Dios nunca les pidió cargar, que Dios les pidió que abandonaran y aún así no lo hicieron. Hay hogares donde el mismo conflicto aparece en la misma semana, una y otra vez. La misma discusión, la misma herida, la misma conducta, la misma reacción, el mismo pecado. Y el patrón está ahí una y otra vez. Y cuando digo patrón, ¿verdad?, porque a veces la palabra patrón tiene como una connotación como psicológico, en el sentido de que, pues no es pecado, es una cuestión, así como les decía, ¿verdad? Es una enfermedad que hay que tratar, y ya de ahí lo justificamos y lo aminoramos. Cuando digo patrón, me refiero al pecado que se hace patrón. Y el pecado siempre hay que removerlo, como la gangrena en una herida. Hoy el Señor nos recuerda que no tenemos que seguir caminando en círculos, como el perrito, ¿verdad?, de la fábula que les decía al principio. La cruz de Cristo no solamente fue para garantizarnos perdón y la vida eterna, para garantizarnos un lugar en la eternidad. No, la cruz de Cristo fue para traer libertad en la era presente que vivimos y una esperanza para el futuro, para nuestra familia. Pregúntese de nuevo, ¿qué pecado recurrente necesito confesar? Pregúntese, ¿qué patrón destructivo, pecaminoso necesito romper en mi hogar? Pregúntese, ¿qué cadena he aceptado como normal e incluso por muchos años ni cuenta me di? ¿O qué área necesito entregarle completamente al Señor Jesucristo que todavía me he resistido
a hacerlo. Porque la promesa, hermano, la promesa sigue vigente. La promesa es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. ¿Cree esto? Créale a Dios. La historia de tu familia no tiene que terminar donde comenzó. La gracia de Dios puede escribir un nuevo capítulo en tu vida y en la vida de tu familia. Vamos a levantarnos para orar un momento, hermanos, por favor. Vamos a meditar. Cada uno sabemos de nuestras vidas, cada uno sabemos de la situación de nuestra familia, cada uno sabemos de nuestras cadenas visibles o invisibles, pero el Señor vino para traer libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Dice la Escritura. Siempre recuerde a Pablo. Y bueno, hay otros tantos ejemplos en la Escritura de grandes transformaciones que la gracia de Dios hizo con ellos. Puede hacerlo con usted. Puede hacerlo con su familia, su matrimonio, la relación con su hijo, su hija, sus hijas, no sé, etcétera, sus hermanos. Jesús nos proveyó la puerta para ser libres. No solamente tener vida eterna, sino disfrutar una vida libre de todas estas cadenas. Acompáñenme a orar un momento y hermano, tenga una comunión con Dios y pídele al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta mañana. Te damos gracias por este mensaje. Señor, tú sabes las cadenas que existen. Tú sabes las cadenas, Señor, por las que hemos pasado. Tú sabes, Señor, las situaciones. Tú sabes también nuestros errores. Dígale a Dios, tú sabes mis errores, Señor. Tú sabes mis pecados, pero ahora te pido que transformes mi vida, que rompas todo patrón, que rompas toda adicción, que rompas toda costumbre de esclavitud que no te honra, toda costumbre de esclavitud que el único mensaje que transmite es que tú no eres todavía suficiente para mí. Señor, ahora yo te pido, Señor, que me reveles también incluso aquellos patrones de los cuales ni siquiera me he dado cuenta, porque fueron construidos hace muchísimos años. Fueron construidos hace mucho tiempo con muchas situaciones que nunca se detuvieron, que nunca se vieron. Pero ahora, Señor, en este momento, Señor, te pedimos el poder de tu Santo Espíritu para quebrar estas cadenas. Pedimos el poder del Espíritu Santo para creer de tus palabras, Señor. Y así como Abraham, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y así hago con nosotros en este tiempo, donde todavía el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, bendice, Señor, nuestra vida. Rompe, Señor, todas las cadenas. Rompe todos estos hábitos, adicciones. Padre, permite que podamos ver el daño que se provoca a nuestras familias, porque el pecado no es personal. El pecado no se queda en unos cuantos centímetros. El pecado avanza, transmite consecuencias, quebranta, Señor, con patrones familiares que son patrones producto de pecados, Señor, de resentimiento, pecados sexuales, de inmoralidad, pecados, Señor, de desobediencia, de orgullo, de negligencia espiritual. Permite, Señor, que eso quede atrás, que eso quede clavado en la cruz, que eso quede puesto allí. Ponemos delante de ti nuestros
circunstancias, Señor, que provocan estos patrones pecaminosos, porque queremos, Señor, ser libres. Queremos una familia, un matrimonio libre. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, de tu santa palabra. Y sígale diciendo al Señor aquí y en su casa y doble rodillas, hermano, pidiéndole a Dios que le revele. Examíname, Señor, como el salmista. Examíname, Señor, lo que no ha sido visible para mí. Muéstrame el camino que debo de seguir. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, en este momento, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendice, Señor, estas palabras, Señor. Bendice, Señor, estas oraciones. Y Padre, sabemos que vas a obrar en nosotros. Tenemos la convicción de que vas a obrar en nuestras vidas. Tenemos la convicción de que actúas. Pero Padre, refuerza también nuestra fe. Refuerza nuestra convicción, porque a veces nuestro problema es que no creemos, que nos desanimamos al primer tropiezo. Quita todo espíritu de desánimo, Señor, en nosotros. Quita todo espíritu, Señor, de resentimiento que nos impide, que es piedra de tropiezo para andar en tus caminos y en tus pasos. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios. Bendice, Señor, a la iglesia. Que aprendamos a vivir en santidad, amándonos los unos a los otros, bendiciéndonos, Señor, y no criticando, sino dando, Señor, a conocer quién está en nosotros, quién mora en nosotros. Limita, Señor, nuestro lenguaje nocivo. Limita, Señor, nuestras ideas que no están alineadas conforme a tu palabra. Hermano, si a usted le interesa cambiar y ser transformado por Cristo, diríjase al Señor y pídale al Señor que transforme su vida, su corazón, que le quite todo corazón de piedra y que le ponga un nuevo corazón de carne, moldeado según su Santo Espíritu, y que se refleje en testimonio para otros, en su familia y más allá. Gracias, Señor, te damos en este momento por la iglesia. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice, Señor, a las iglesias hermanas, Señor. Bendice a la Nahue, Señor, a las iglesias que tenemos comunión en Estados Unidos. Bendice, Señor, todas las actividades. Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido los sábados. Y Padre, Señor, ahora, Señor, despedimos este momento teniendo la firme convicción de que tú puedes transformar nuestras vidas, de que creemos en ti, Señor, creemos en tus promesas, a pesar de que algunas veces podamos ver tropiezos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.